La clase de hoy vamos a hablar acerca de la genética. Vamos a hacer una introducción primero de qué se trata este término. Una pregunta que es muy común es ¿por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Por qué, por ejemplo, un animal como los perros de raza grande producen otros perros de raza grande y no de raza pequeña? ¿O por qué será que nosotros somos más propensos a sufrir las mismas enfermedades que afectaron a nuestros padres? Bueno, todas estas preguntas son las que intenta aclarar la genética. La genética estudia cómo ocurre la transmisión de las características de una generación hacia otra. Esto se denomina herencia biológica. Y al investigar la herencia biológica, la genética va a estudiar primero las moléculas que están involucradas en ese proceso, el ADN y el ARN. También los mecanismos usados para copiar y transcribir esta información. Y por último, las alteraciones posibles o mutaciones que pueden suceder en estos procesos de transmisión y duplicación. Estos tres serían los objetos de estudio de la genética. Ahora vamos a continuar viendo por qué es importante o para qué sirve la genética. La genética nos va a permitir entender por qué los seres vivos tienen ciertas características específicas y por qué se lleva a cabo muchos de los procesos vitales. También nos va a permitir la comprensión de por qué los organismos cambian con el paso del tiempo y por último podemos ver una explicación de por qué hay tanta variedad de formas de vida en el planeta. Ahora bien, la genética no solamente se encarga de estudiar, sino también pone en práctica muchos de esos conocimientos. Por ejemplo, en el campo de la salud y la medicina, la genética ha permitido saber cómo funciona un cuerpo sano y por ende nos ha podido explicar cuál es el origen de muchísimas enfermedades. Cuando ya podemos comprender una enfermedad, pues podemos atacarla y podemos trabajar mejor para combatirla. Como en el caso del cáncer, gracias a la genética podemos saber de qué se trata, hemos podido desarrollar diagnósticos más tempranos que le da una mejor esperanza de vida a los pacientes. De la misma manera ocurre con las enfermedades hereditarias. Como ya estamos entendiendo su funcionamiento, cómo se manejan, pues cada vez vamos a pasos más agigantados para poder buscar las anheladas curas. Pero la genética no solo queda para los seres humanos, también se ha extendido hacia otros organismos. Por ejemplo, hemos adquirido nuevas herramientas para cuidar y mejorar los cultivos. También mejorar todo lo que es la medicina veterinaria para poder ayudar a los animales. Y también ha permitido hacer algunos planes de acción para salvar a las especies que están en vía de extinción o amenazadas para que no desaparezcan. Otra función que nos ha permitido tener la genética, que es bastante controversial, no sabemos si es algo bueno o tal vez no, es que nos ha permitido sacar más provecho de los recursos que obtenemos de los seres vivos. Por ejemplo, se ha podido tener animales que producen más carne o más leche y cultivos que son más resistentes a las plagas o microorganismos que ayuden a poder descontaminar el agua o la tierra. Sin embargo, todo esto se realiza gracias a una manipulación de sus genes. Por eso más adelante vamos a ver que es un poquito controversial. Bien, hasta acá tendríamos la introducción de lo que vamos a ver, de lo que es la genética y para qué nos sirve. Ahora vamos a abordar algunas de las teorías o hipótesis que han surgido para explicar esta cuestión de la herencia. Una de las primeras fue el preformismo. Esta hipótesis consideraba que el embrión venía preformado en el espermatozoide. Entonces, una vez se realizaba la fecundación, ese pequeño homúnculo que iba en el espermatozoide llegaba hasta el cuerpo de la mujer y ésta se convertía únicamente en el recipiente o en el lugar donde iba a crecer. Pero la mujer no aportaba absolutamente nada. Todo venía en el homúnculo que estaba presente en el espermatozoide. Ante esta teoría, vinieron a hablar los ovistas. La teoría anterior se considera
espermista. Esta teoría se sustentó en el folículo de Graf, que lo descubrió Regnier de Graf. Entonces, él consideró que el futuro humano, que es un homúnculo, venía en el folículo que estaba en la mujer, en el folículo del ovario. Entonces, le otorgaba toda la responsabilidad de la herencia a la mujer y el hombre ya no tenía ninguna participación. Entonces, tenemos dos teorías encontradas. Por un lado, los espermistas afirmando que la herencia viene a través del hombre únicamente, y por el otro, los ovistas afirmando que la herencia viene de la mujer. Más adelante aparece la pangénesis. La pangénesis ya era una teoría que se venía hablando desde la época de los antiguos griegos, pero que Charles Darwin vuelve a retomar para explicar la herencia. Afirmaba que las partículas provenientes de las diferentes partes del cuerpo traían consigo las características tanto estructurales como funcionales de cada órgano. Esto quiere decir, pensemos en nuestro corazón. Entonces, de nuestro corazón se desprendían pequeñas partecitas que llevaban la información del órgano. Iban por el torrente sanguíneo hasta que llegaban a los gametos sexuales y pasaban al nuevo ser. Eran como si mini corazoncitos atravesaran nuestro torrente sanguíneo para poder heredarlo a nuestra futura generación. Más adelante, Darwin se dio cuenta que esta explicación tampoco era suficiente. En el siglo XIX, la teoría de la mezcla fue la hipótesis más aceptada por los científicos. Ahora, esta teoría proponía que la herencia ya era la combinación, que se daba una mezcla entre los óvulos y los espermatozoides. Pero cuando hablaban de la teoría de la mezcla, haz de cuenta que combinásemos dos colores. Entonces, por ejemplo, si se combinaba una flor azul con una flor amarilla, al combinarlos no iba a salir una amarilla y una azul, sino que tenía que salir la combinación de ambos, que sería un verde. Sin embargo, esto en la práctica no siempre se veía. Así que esta teoría también se quedó corta. Aparte que a los evolucionistas no les convenía mucho, porque justamente de la variación de generación a generación es que explican justamente las variaciones o la evolución.